el día de hoy hablaremos sobre el origen de los Juegos Olímpicos, ya que se acercan los Juegos Olímpicos de París 2024. Todo empezó en Grecia, con carreras de carros, lucha de púgiles y pruebas de velocidad. Eran para los griegos una forma de emular a sus héroes míticos como Heracles. Ante los ojos de una multitud expectantes, los dos luchadores trataban sus cuerpos. Sus espaldas crujían bajo la presión vigorosa de sus brazos y el sudor les corría por el cuerpo, mientras de sus costados y hombros iban brotando numerosas magulladuras y moretones. Ellos, en cambio, no cegaban en su afán por conseguir de una vez la victoria. 2 veces había logrado derribar a su adversario, cada uno de los contrincantes, pero la llave definitiva se hacía esperar y la muchedumbre se impacientaba. Por fin uno de ellos consiguió doblegar las rodillas a su oponente y, derribándole sobre el polvo, se lanzó con todo su peso sobre el pecho del contrincante yacente. Entonces los espectadores que habían peregrinado hasta Olimpia, procedente de todos los rincones de Grecia, corearon efervorizados el nombre del vencedor, mientras un heraldo le proclamaba el mejor de los griegos. No hay duda que se asemeja mucho a los espectáculos deportivos actuales con sus exhibiciones de poderío o habilidad física que despiertan el entusiasmo del público, pero para los griegos enfrentamientos como el descrito tenían un significado más profundo. En su mente el espectáculo evoca episodios de su pasado remoto en el que se narraba, por ejemplo, en su gran poema nacional La Ilíada. En el canto 23, Homero cuenta con todo lujo de detalles una lucha entre 2 guerreros del ejército de Aquiles, al igual que otras competiciones muy parecidas a las que podían verse en Olimpia. Una carrera de carros, otra carrera a pie, concurso de lanzamiento de peso y de jabalina, e incluso una llamativa prueba de puntería en la que había que cortar con una flecha el cordel del que colgaba una paloma. En el relato de Homero, todas estas pruebas se desarrollaban con un motivo concreto: las ceremonias fúnebres organizadas por Aquiles en honor de su compañero Patroclo, caído en la guerra. No es un caso excepcional en la literatura griega antigua. En el mismo canto de la Ilíada, el anciano Néstor rememora cómo en su juventud había participado en una competición semejante, en ocasión de la muerte de otro héroe. Todo esto ha hecho pensar a los historiadores que las competiciones deportivas típicas de los griegos se originaron en los antiguos juegos funerarios, tal como se relatan en Homero, y están representados en la decoración de numerosas vasijas. El espíritu agonal de los griegos, su gusto por la lucha y la competición, tal es el significado del término griego agón, se habría manifestado por igual en esos episodios homéricos y en los juegos atléticos de la época clásica. De ahí los numerosos rasgos comunes entre unos y otros, como el carácter aristocrático de las competiciones. En la Odisea se cuenta, por ejemplo, cómo Ulises, al desembarcar en la isla de los Feacios, asistió a uno de los juegos improvisados por los nobles del lugar en su honor. Pero cuando el héroe se dispone a tomar parte en la prueba de disco, uno de los aristócratas, ignorando quién era en realidad el náufrago, declara con arrogantes palabras que solo auténticos nobles podían participar. No te veo, extranjero, como una persona adiestrada en las competiciones atléticas, sino como a uno de esos que viajan con su barco de muchos remos, un capitán de mercaderes, ya que en nada te pareces a un atleta. Así que Ulises acabará haciéndole pagar su altivez derrotándolo en la prueba. En épocas posteriores, la nobleza dejó de ser un requisito ineludible para participar en los juegos deportivos, pero eran los nobles quienes los organizaban, dictaban las normas y designaban los premios para los vencedores. Otro aspecto que recordaba los orígenes aristocráticos de los juegos era la reverencia que se rendía a los competidores con una evidente superioridad física, hasta el punto de que a veces ni siquiera debían mostrarla sobre el terreno. En la Ilíada, en el episodio de los funerales de Patroclo, cuenta el rey de reyes, Agamenón, se levanta para participar en el concurso de la jabalina. Aquiles le entrega directamente el premio. Bien sabemos en cuanto ventajas a todos y lo superior que eres al resto en fuerza como en el manejo de la jabalina. Toma, pues ese es el premio y llévatelo.
Agamenón no tiene necesidad de afirmar su estatus en una competición, pues su primacía es reconocida por todos. En el mundo de Homero no había nada de antiheroico en ceder ante el mejor. En esta misma actitud aparecían los Juegos Olímpicos, por ejemplo cuando se sorteaban los contrincantes en las pruebas de lucha. Los participantes desnudos se reunían en círculo y extraían de una urna una ficha marcada con una letra, de modo que aquellos luchadores que hubieran sacado la misma letra quedaban emparejados, un tipo de sorteo que coincide exactamente con el procedimiento que en el canto séptimo de la Ilíada usan los héroes griegos para designar al contrincante del príncipe troyano Héctor en el campo de batalla. Dado que no existía distinción de categorías según el peso, los emparejamientos podían ser bastante desiguales, por lo que a los luchadores olímpicos se les ofrecía la posibilidad de renunciar al combate, cuando la superioridad del contrincante era manifiesta. Claro que esta actitud no siempre era honrosa. Se refiere al año 25 después de Cristo. Un competidor, al ver a su oponente, escapó a la carrera, siendo esta la única vez en la que un atleta resultó multado por cobardía. La prueba que abría los Juegos en Olimpia era la carrera de carros. Desde tiempos de la Edad del Bronce, los señores de la guerra micénicos habían exhibido su prestigio sobre sus carros de guerra, y de ello guardan recuerdo los poemas homéricos y numerosas reliquias halladas en tumbas micénicas. La competición presentaba la singularidad de que la victoria no recaía sobre el conductor, sino sobre el dueño o la dueña del carro vencedor. Este hecho, que desde un punto de vista moderno parece ajeno a toda justicia olímpica, obedecía al alto rango social de los poseedores de caballos. Los 5 desafíos olímpicos, el programa competitivo de las Olimpiadas, fue perfilándose con el tiempo, aunque los Juegos duraban 7 días en los que desarrollaban diversas ceremonias. Las competiciones se concentraban en 3 jornadas. Se cree que tras la carrera de carros y otras pruebas ecuestres se continuaba por el pentatlón o quíntuple desafío, que comprendía salto, lucha, lanzamiento de disco y de jabalina, y carrera pedestre. Una combinación muy semejante, por cierto, a la que Homero relata en el episodio de los funerales de Patroglio. De las 5 pruebas, la de características más controvertidas es la del salto. De acuerdo con las representaciones cerámicas, los saltadores sostenían una pesa en cada mano y ejecutaban un salto múltiple, tal vez 5 saltos seguidos con pausa entre uno y otro, con lo que se alcanzaban marcas de 16 metros. La prueba se disputaba al mejor de 5, es decir, bastaba con que uno consiguiera la victoria en 3 de las 5 pruebas para ser declarado el atleta más completo. Seguían las disciplinas de lucha, como el boxeo, que terminaba cuando uno de los contrincantes se rendía alzando la mano o era noqueado, de forma muy parecida a como nos cuenta Homero. Se abalanzaron uno contra otro y cruzaron entre ellos sus recias manos. Terribles eran los crujidos de las mandíbulas y el sudor chorreaba por todos sus miembros. Pero entonces Epeo se lanzó al asalto y en un descuido de su adversario lo golpeó en la mejilla y ya no pudo mantenerse en pie por más tiempo. Le sacaron del medio del corro arrastrando los pies y vomitando espesa sangre, con la cabeza echada hacia un lado. Pero la lucha propiamente dicha era la que alcanzaba mayor popularidad, y una razón de ello era la forma en que se identificaban a los grandes luchadores con Heracles, el héroe griego por excelencia. Se decía, por ejemplo, que cuando Milón de Crotona, el más célebre de todos los campeones de lucha, fue a la guerra contra Sibaris, acudió revestido con una piel de león y una clava, que eran los atributos de Heracles, además de sus 6 coronas olímpicas. La fama de Milón llegó a tal punto que pronto surgieron fabulosas leyendas en torno a su figura, como la que atañe a su muerte, intentando partir con sus manos un tronco que los leñadores habían marcado previamente con el hacha. Quedó atrapado y fue devorado por una manada de lobos. Sin embargo, los luchadores no siempre respetaban el código ético de sus modelos míticos. Pausanias menciona que uno había obtenido la victoria mediante la expectativa técnica de fracturar los dedos de su oponente, aunque una placa de bronce hallada en Olimpia prohíbe esa práctica.
pero donde todo estaba permitido salvo morder y meter los dedos en los ojos, era en una popular combinación de boxeo y lucha denominada pancracio, que se podría traducir como poder total. Finalmente se celebraban las pruebas de velocidad, la del Stadion, llamada así por la longitud de la pista de Olimpia. Un estadio de 192 metros era la más antigua de todas, ya que se considera la única disciplina en la que se compitió en la Olimpiada de 776 a.C. Por este motivo el nombre de los vencedores olímpicos, Olympionikai, usado para identificar las distintas olimpiadas, se concedía al vencedor del estadio. La recompensa de la fama. Los grandes juegos se cerraban con la ceremonia de entrega de premios. Cada uno de los triunfadores era proclamado como el mejor entre los griegos y recibía una corona vegetal, hecha con las hojas del árbol consagrado a las diferentes divinidades que auspiciaban los juegos: de olivo en Olimpia, de laurel en Delfos, de apio fresco en Nemea y de apio seco en Corinto. A simple vista, esta corona distaba mucho de la clase de recompensas que Aquiles ofreció a los vencedores en los juegos funerarios de Patroglio. Según el relato de Homero, allí los premios son valiosos trípodes, cargamentos de hierro, yeguas, mulas, cabezas de ganado y un amplio elenco de bienes de prestigio. Pero hay que tener en cuenta que los campeones olímpicos también obtenían premios materiales, como la exención del impuesto o ser mantenidos a expensas de su ciudad para el resto de su vida, honor que se extendía a su familia y descendientes. Si bien las competiciones atléticas eran certámenes en la que los atletas concursaban por su fama individual, estas también alcanzaban a sus conciudadanos, que por ello ensalzaban al vencedor como un héroe. En cualquier caso, la recompensa más valiosa que recibía un campeón en los juegos era la gloria. Si los guerreros homéricos soñaban con ser inmortalizados en poemas que proclamaban sus hazañas, los campeones olímpicos ansiaban verse perpetuados en los poemas que ellos mismos o su ciudad encargaban para ensalzar su nombre y en los que aparecían equiparados a los héroes míticos. También eran glorificados por medio de estatuas, como el famoso Diadúmeno o atleta coronado de Policleto, que constituye una de las más excelsas representaciones plásticas del ideal olímpico. Muchas de estas esculturas se colocaban en torno al templo de Zeus en Olimpia, como si fuesen mortales que, al igual que los héroes de antaño, habían merecido el honor de mirar a los ojos a sus dioses.